El país atraviesa momentos muy delicados, dramáticos en el ámbito sanitario que repercuten en todos los órdenes, incluyendo el de la educación. Esta noche conversaremos con uno de los protagónicos en materia de la gestión del Poder Ejecutivo en la actualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. Buenas noches, buena semana, esperemos que buena semana para todos. Son días de agitación, días de mucha intensidad y en ese contexto hoy inauguramos una nueva edición de Fuego Cruzado. Vamos de inmediato al reconocimiento de campo. En momentos en que se vive una crisis política que pone en riesgo la propia gestión del Poder Ejecutivo, el presidente Mario Abdo ha generado algunos pocos cambios. De los más visibles es la proyección de Juan Manuel Brunetti como ministro de Educación, pero al mismo tiempo conservando el rol de uno de los voceros más claros del gobierno. ¿Qué respuestas tiene el gabinete ante los cuestionamientos a su gestión y la crisis en desarrollo? Bueno, el diagnóstico de situación que merece respuesta, que merece diálogo. Hay diferentes sectores que están opinando en relación a la tensión de este momento y eso me parece interesante porque es una especie de reconocimiento del escenario y de ver qué protagonismo podemos tener cada uno desde el sitio donde estamos, Benjamín. Es así, y cómo se jerarquizan los problemas, que no son pocos. Exacto. ¿Verdad? Hay que establecer un orden de prelación para poder abordarlos e ir encarándolos de manera correcta. Vamos ya a la ficha de nuestro invitado hoy. Juan Manuel Brunetti, licenciado en Administración de Empresas, máster en Administración de Empresas y doctorado en Educación. Además de ser directivo de la Universidad San Carlos, fue responsable del gerenciamiento y desarrollo del sistema tecnológico de gestión académica. Fue miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, miembro del Consejo Nacional de Educación Superior y vicepresidente de la Asociación de Universidades Privadas. Ministro Juan Manuel Brunetti, buenas noches, ¿cómo está? Don Augusto, Benjamín, un placer estar esta noche aquí con ustedes. Igualmente, gracias por aceptar la invitación. Bueno, lo que decíamos en la presentación, ¿cómo establecer un orden de prelación de los problemas que son tantos? Tenemos crisis política, crisis económica, crisis social, la sanitaria que indudablemente ocupa un lugar de máxima relevancia y entre medio está la educación. Entonces, ¿cómo jerarquizar, ministro, e ir abordando, ir desenredando el ovillo? Iría primero reconociendo un malestar ciudadano que se instaló originalmente por varios motivos, quizás de manera principal por una situación de falta de medicamentos en el INERAM. Eso inicia un poquitito un proceso de manifestaciones ante un Estado que con la pandemia, que no es solo una epidemia, es una pandemia a nivel mundial, evidentemente denota mucho más rápidamente sus problemas o su lentitud en ciertos procesos y principalmente en procesos de medicamentos básicos. El gobierno sale a tratar de responder ante esa situación. Se reúne el ministro de Hacienda, se reúne el ministro de Salud, en ese entonces todavía el ministro Mazzoleni, tratando de encontrar mecanismos para desburocratizar el proceso de compra de medicamentos. Se resuelve el tema de compra de medicamentos y automáticamente se instala un pedido desde el Poder Legislativo de que el ministro Mazzoleni presente su renuncia, a lo cual de alguna manera el gobierno responde aceptando la renuncia del ministro Mazzoleni. Después de eso se instala una manifestación ciudadana en la cual pide ciertas acciones del gobierno para tratar de mostrar que realmente tiene intenciones de hacer un ajuste ante una situación en la cual la ciudadanía pide cambios, sobre todo pide más eficiencia en la gestión del Estado y creo que el presidente de la República el sábado a la mañana responde pidiendo a todo su gabinete que ponga a disposición su cargo. Y si bien eso es natural, digamos, siempre los cargos de los ministros están a disposición, creo que el hecho político de que el presidente de la República el sábado a la mañana pida a sus ministros que pongan a disposición los cargos y comience a hacer ciertos cambios dentro del gabinete, demuestra que el presidente escuchó a la ciudadanía, a ese malestar que había
y está con ganas de poder aportar a un proceso de mejora en la gestión del Estado. Ministro, ya vamos a llegar a la educación, que es el tema central con usted esta noche, pero en las últimas horas, en los últimos días, se dieron expresiones por parte de sectores como la UGP, gremios, que digamos que casi salieron a poner paños fríos, digamos, a decir, señores, es un momento de dialogar, etcétera, etcétera. ¿Qué esfuerzos se están haciendo igualmente por parte del gobierno para lograr un clima de mayor diálogo en este contexto? Estoy convencido, Augusto, de que cuando los paraguayos nos unimos somos capaces de enfrentar cualquier batalla. Eso lo hemos demostrado en el pasado y creo que lo vamos a volver a demostrar en este momento en el cual tenemos una tercera ola de COVID en Europa. Tenemos un crecimiento muy grande del contagio acá a nivel local y nosotros necesitamos enfrentar esto todos juntos. Lo que piden los gremios, lo que piden los empresarios, lo que pide la ciudadanía de bien es poder trabajar manteniendo la salud y, creo yo, también manteniendo la educación de nuestros niños. A mí me parece que el punto de partida frente a los problemas y al malestar, a la argelería y la forma de poner paños fríos efectivamente es respondiendo a los problemas que originaron ese pirebaí general, ¿verdad? Ese malestar. Y en eso todavía me parece que hay muchos déficits, por eso no se cierra la crisis, que sigue su curso, aunque tenga otras características después del juicio político. Pero hablabas, ministro, de algo que me parece muy importante, que es el tema de abrir el juego al diálogo, de buscar alternativas de manera conjunta entre distintos sectores. ¿Cómo entra ahí, por ejemplo, declaraciones que hoy leía, me llamaron mucho la atención? Es el secretario privado del presidente. Dice, hoy vemos a extranjeros en la Chacarita que buscan ideologizar esta situación, se refiere a las manifestaciones, y también a parlamentarios socialistas y comunistas. Esto representa una enfermedad mental y del alma por el caos que desean generar. Entonces, estabas con un discurso a favor del diálogo y de reivindicar el derecho ciudadano a la manifestación pacífica y todo lo que sabemos. Pero después vienen estos discursos a contramano, digamos. Hay un malestar ciudadano que es lógico, hay una sensibilidad social que está exacerbada en un escenario de pandemia en el cual todos nos quedamos en nuestra casa durante un año, hubo también una crisis económica, gente que perdió su trabajo, estamos en un ambiente complicado a nivel mundial, eso no es solamente a nivel Paraguay. Por otro lado, tenemos sin duda en todos los procesos de manifestaciones y de movilizaciones, en algunos casos seguramente también factores políticos que afectan y ustedes saben mejor que nosotros. Pero finalmente las manifestaciones ciudadanas se tienen que dar, la democracia se basa en la libertad y en ningún momento el gobierno pretendió cortar las manifestaciones ciudadanas con situaciones especiales o con posiciones muy duras con relación a las manifestaciones. Ministro, el del día del traspaso, creo que el ministro Peta le dijo algo así como que se va a enamorar del Ministerio de Educación, ¿no? Supongo que por la potencia que tiene el compromiso allí. Y supongo que debe ser así también porque recibe un ministerio muy complejo y con muchas complejidades a su vez nuevas, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, el desafío de enseñar en pandemia, que es una cuestión con la que la ciudadanía estuvo muy insatisfecha durante el año pasado y parte de este año, y todavía está esperando que el nuevo ministro aporte novedades positivas, ¿verdad? Y después podemos hablar del tema de locales y compañía, pero primero y principal, ¿cómo va a ser la relación entre la educación y la pandemia y la sociedad durante este año? ¿Cómo se caracteriza? Con mucho diálogo, Augusto. Eso dijimos el día 1. Acá tenemos que entrar en un proceso de transformación educativa en el cual estamos totalmente sumergidos y me gustaría hablarles de eso. Tenemos que entrar sin duda en un proceso de transformación digital que desde el MITIC se está trabajando, pero de manera conjunta con el Ministerio de Educación y con otras oficinas del Estado también. Pero por sobre todas las cosas tenemos que entrar en un gran pacto nacional por la educación, un gran diálogo entre sindicatos, docentes, padres, estudiantes, en la ciudadanía en general, para soñar con esa educación que nosotros queremos para dentro de 10, 20 años, con ese país que todos queremos, para comenzar a definir qué significa un mejor Paraguay y qué significa calidad en educación. Ahora, a mí me parece bien, esa es una discusión de fondo a la que hay que convocar a los principales actores del mundo educativo, a todos los estamentos y en general
a los mejores talentos a nivel de la sociedad. Pero tenemos por delante por lo menos el primer semestre de nuestro sistema educativo está muy cruzado por el tema de la pandemia, tremendamente afectado por la pandemia, que sin lugar a dudas va a ser el principal eje de la vida nacional, digamos. Y la educación ahí entre medio como que no va a ocupar un lugar importante, excepto desde el punto de vista de la pandemia, si hay que cerrar o no hay que evitar o no hay que evitar las clases presenciales, ese tipo de discusiones. La parte educativa, yo me imagino, ministro, que asumís que este primer semestre va a ser sumamente complicado. Y fue complicado. Nosotros tuvimos que pasar en el Paraguay y en el mundo de tener clases presenciales con docentes que estaban acostumbrados a dar clases de una manera, a dar clases a distancia, y a distancia y no clases virtuales, porque en muchos casos no tenían tecnología muchos de los jóvenes que estaban asistiendo de manera presencial y de la noche a la mañana tuvieron que quedarse en sus casas. Nosotros hemos visto la semana pasada un informe del Banco Mundial y ellos decían, el informe se llamaba Iniciemos ya el proceso de proteger el capital humano de nuestros niños. Y ese informe del Banco Mundial decía que en América Latina durante el 2020 se perdió 1.4 años de proceso de desarrollo en los niños. No un año, se perdió casi un año y medio. Imagínense lo que eso significa en un país como Paraguay, donde el 60% de las instituciones oficiales están en el sector rural, sector donde sabemos que la conectividad es muy limitada y el acceso a la tecnología de esos niños también. Nosotros no podemos realmente seguir con las clases suspendidas y sobre todo creemos nosotros del Ministerio de Educación que la construcción de la confianza en el Paraguay es clave. ¿Y por qué me refiero? Voy a la construcción de la confianza, porque cuando el miércoles pasado decidimos hacer un ajuste en el decreto presidencial, lo que hicimos fue entregar la confianza a la comunidad educativa para que ese comité educativo institucional garantice entre directores, docentes, padres y estudiantes que las condiciones en esa escuela pública estaban dadas en cuanto a infraestructura y materiales de bioseguridad para poder mantener esa escuela abierta y mantener esas 100.000 burbujas que tenemos funcionando dentro del sistema. O sea, realmente esa confianza que delegamos es una confianza que el gobierno le da a la comunidad educativa para que ellos piensen en cuál es el mejor escenario para el proceso de desarrollo de esos niños y de esos jóvenes. Leíamos en su perfil, ministro, que fue responsable de gerenciamiento y desarrollo del Consejo Nacional de Gestión Académica en Tecnologías y fue miembro de CONACYT. Desde esa perspectiva tiene una mirada mucho más calificada, probablemente que su antecesor, para decirnos que ¿cuáles son los argumentos por los cuales el ministro Brunetti puede decirnos ahora que será un año mejor en materia de implementación de las tecnologías para la educación al respecto del que tuvimos el año pasado? ¿Qué aportes nos daría para convencernos de que va a ser un año mejor? MITIC tiene un contrato con el FEI, un proyecto de 60 millones de dólares para poder conectar aproximadamente 2.500 instituciones oficiales y el Ministerio de Educación tiene un contrato similar. Dentro del MITIC se han conectado un poco más de 900 escuelas y dentro del Ministerio de Educación más de 1.000 escuelas. Nosotros podríamos terminar a gusto el año 2021 realmente con un 51% de las instituciones oficiales conectadas, las cuales van a representar el 87% de la matrícula. Creo que son datos claros que podrían llevarnos a que durante el año 2021 nosotros veamos un proceso de conexión de las instituciones oficiales y la conectividad es clave en este momento en el cual realmente la educación se basa en ese proceso tecnológico, porque tenemos que recordar que hoy no tenemos clases presenciales, sino lo que tenemos son clases híbridas, donde ciertos alumnos van y hay ciertos alumnos que todavía están continuando a distancia. Me parece un buen comienzo prometer gradualidad antes que prometer cambios absolutos, porque esos cambios absolutos están demasiado sometidos a su vez a las variables de este momento, de este mundo que no terminamos de conocer, el mundo COVID. Tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Benjamín, Con mucho gusto. Y ya volvemos con el ministro de Educación esta noche en Fuego Cruzado. Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti. Ministro, uno de los problemas de su predecesor
era no admitir los problemas que había en el ámbito de la educación, tanto que concluyen haciendo un balance positivo de lo que fue el año lectivo que pasó. Y vos mismo señalabas, se perdió a escala internacional, se consideraba un índice tremendo, 1.4 años de retroceso. Yo insisto en el tema de la pandemia, porque la pandemia se va a agravar en el periodo inmediato. La primera semana de marzo tuvimos 127 fallecidos. La segunda semana de marzo, 162 fallecidos. Y la tercera, que concluyó ayer, 239 fallecidos, hospitales colapsados. Bueno, lo que todos sabemos y que es una tragedia diaria. Y la tendencia sigue siendo progresiva, increciendo. Entonces, ¿cómo hacer en el ámbito educativo para que no se resienta tanto como el año anterior? No esperamos, de verdad te digo, nadie va a hacer un balance del año educativo esperando que sea exitoso en el campo educativo el país en el año 2021. Que sea menos malo que en el 2020, tal vez sí sea una expectativa. Entonces, ¿cuáles son las metas razonables asumiendo este agravamiento de la pandemia a escalas muy superiores a las del año pasado? Y el objetivo, yo creo que en el Paraguay, para todos los paraguayos, es cuidarnos. Ese es el objetivo. Acá la mejor prevención que podamos tener para que no continúe creciendo la cantidad de contagios, como muy bien vos decías, que repercuten en la presión sobre las camas de terapia intensiva y terminan en fallecimiento en muchos casos, es lo mejor que podamos hacer los paraguayos. Necesitamos cortar los contactos, necesitamos cortar las actividades superfluas. Por supuesto que tenemos que mantener lo esencial, que es la salud, el trabajo, la educación. Y en ese sentido nosotros no vemos que haya realmente pruebas científicas de contagios masivos dentro de las escuelas. Tenemos, Benjamín, 6.970 instituciones oficiales que fueron habilitadas por supervisores antes de que yo llegue. Ese fue el informe que yo recibí. Lo primero que hicimos nosotros, después de reunirnos con los gremios, con los sindicatos, con los padres, fue pedir una reevaluación en la que incluimos a todos los sindicatos para que ellos puedan acompañar y realmente garantizarnos que todas esas instituciones estaban habilitadas y estaban con condiciones. Pero muchas de esas son instituciones que están en el sector rural. Cuando salió el decreto el domingo diciendo que íbamos a suspender las clases el jueves, pretendiendo conversar con padres, con estudiantes y docentes lunes, martes y miércoles, realmente hicimos una suspensión solamente en las ciudades que estaban con alerta roja, siguiendo las recomendaciones de la OMS. Y durante esa semana nos reunimos con todos los actores, tanto de la comunidad educativa como actores también de UNICEF, actores de la comunidad internacional. Buscamos un punto de equilibrio y realmente lo que entendimos a partir de ahí es que teníamos que cuidarnos entre todos. En el sector rural, donde no hay conectividad, donde no hay tecnología, es donde hay menos contagios. En el sector urbano es donde estamos con mayor riesgo en ciertas ciudades, y en esas ciudades necesitamos que los ciudadanos usemos tapabocas, mantengamos la distancia, cortemos los contactos, mantengamos la burbuja. Ese es el gran desafío ahora. Ministro, para no perjudicar a los niños, claro, para no perjudicar la educación. A propósito, los niños, la educación primaria, por la masividad, está permanentemente en la agenda de todos los días, en los medios, al respecto a la educación. Un poquito menos el sector secundario y bastante menos el sector universitario. Quería preguntarte también, cómo provenís de ese ámbito, ¿cómo calificarías lo golpeado o no que está el sector de la universidad en el ámbito público y en el ámbito privado después de este año que vivimos, COVID? El sector de la educación superior sin duda también fue afectado. Cuando el 10 de marzo del 2020 sale el decreto presidencial por el cual se suspenden las clases en las escuelas, en los colegios, todo el sistema de educación superior acompañó unas semanas después, inclusive con un decreto del Consejo Nacional de Educación Superior. Todas las universidades que teníamos quizá un 90-95% de nuestros estudiantes en el formato presencial, tuvimos que adaptarnos a ese nuevo sistema. Eso significa generar procesos de capacitación a los docentes, procesos de adaptación de nuestros estudiantes. Hay algunas universidades que estaban más preparadas, pudieron adaptarse a esa curva de aprendizaje más rápido, y hay otras universidades que dijeron, vamos a cerrar
hasta que esto vuelva a la normalidad. No En volvimos el nunca a la caso de la normalidad. universidad, esos cambios te parece que ya van a ser en algunos casos permanentes en términos de menos presencialidad de cara al futuro. Yo estoy seguro que sí. La normalidad que teníamos antes, en la cual íbamos a las clases para escuchar a un profesor leyendo un libro, no tiene sentido que vuelva. El Consejo Nacional de Educación Superior es el órgano rector. Seguramente vamos a trabajar con el CONES para poder estructurar ese formato, pero esa lógica de controlar la calidad que hacíamos de la NEAES en base a planillas de asistencia, donde si tenía buena asistencia, entonces tenía calidad, y si no tenía asistencia, esa clase o esa universidad no tenía calidad. Yo creo que esos conceptos, esos parámetros de control de calidad van a cambiar en el sistema de educación superior. Juan Manuel, ¿y vos asumís la posibilidad, como un riesgo cierto, de que por razones sanitarias haya que volver al tema de suspensión de clases presenciales? Te digo porque a mí me llama la atención cuando se dice, y me parece bien que se dialogue con toda la comunidad educativa, padres, docentes y todo lo demás, pero la decisión tendría que ser de carácter sanitario en última instancia, porque es la prioridad proteger la vida de los estudiantes y de sus familiares. En algún momento va a entrar el virus, es una cuestión de lógica a las escuelas, a pesar de los pesares, de las burbujas y todo lo demás. Pasó en Israel, pasó en Alemania, en países mucho más avanzados que el nuestro y con niveles de vacunación mucho más altas. Entonces, discúlpame que hinche con este tema, porque eso va a truncar probablemente parte de los planes y va a generar malestares. En algún momento ustedes tienen que asumir el costo de esos malestares. Sé que están pasando por una situación particularmente delicada, pero paciencia, mante, ¿verdad? El objetivo superior es la salud de la población. Si tenemos que suspender las clases presenciales en las escuelas, vamos a suspender. Pero lo que no estamos de acuerdo es en suspender las clases y continuar con la farra. Eso no puede ser. O sea, evidentemente, acá nosotros tenemos que establecer prioridades. Si vamos a hacer en algún momento algún tipo de corte en las actividades presenciales dentro del sistema educativo, tiene que estar acompañado con el corte de las actividades también en otros sectores. Y eso tiene que ser una última opción, porque realmente lo que menos quiere el gobierno es afectar al sector laboral. Si es que podemos evitar, vamos a evitar, pero si el sistema sanitario se colapsa y si realmente la ciudadanía no toma conciencia de que necesitamos cortar el nivel de contacto entre los ciudadanos y en las actividades no esenciales, quizás el gobierno en un momento dado va a tener que tomar una decisión, como lo está haciendo en Europa, como lo están haciendo en Europa muchísimos países y como lo están haciendo algunos países de la región también. Ministro, ya antes de la pandemia, el paradigma de la formación del docente paraguayo clamaba a gritos la necesidad de ajustes de cara al futuro, de cara a los nuevos desafíos tecnológicos, etcétera, etcétera. Y ese grito se convirtió casi en un alarido después de la pandemia. ¿Cuáles son los planes de futuro al respecto de la formación docente para el tiempo que viene después? Muy buena la pregunta, Augusto. Nosotros tenemos que ponernos hoy en un proceso en el cual todos tenemos que sentarnos a dialogar dentro de un marco bien estructurado. Nosotros tenemos a la Universidad Columbia de los Estados Unidos, a la Universidad Católica de Chile trabajando dentro de la lógica de la transformación educativa. Abrimos la semana pasada una consulta digital. Pido a toda la ciudadanía que ingrese transformacioneducativa.edu.py. Por favor, opinen. No sirve de nada una vez que tengamos consensuado y terminado un plan de lo que va a ser la educación para los próximos 10 años, que la gente se queje si en el momento que le pedimos su opinión no opinó. Hay que participar dentro de este proceso de transformación educativa. La gente de bien, la gente que quiere apoyar, la gente que quiere criticar, la gente que quiere construir, aportar ideas. Este es el momento de sentarse en las mesas, de sentarse en los foros, de venir a los congresos regionales que vamos a hacer. En este momento de entrar a completar la consulta digital, transformacioneducativa.edu.py. En pocas palabras y volviendo al inicio de la charla, la cuestión de la educación está causada por la pandemia, por la crisis política, por una serie de factores muy complejos que se combinan todos hoy en el presente en nuestro país. Entonces, ¿cómo comenzamos a salir? Porque vos hablabas del diálogo, un espíritu más negociador, pero no hay ni diálogo ni negociación. ¿Cuál es el punto de partida? Nos quedan 30 segundos, te cuento. No es para desarrollar este tema ahora, sino para poner algunos titulares nomás al respecto.
Dentro del sistema educativo es dentro de un marco ordenado. Dentro del país creo que es a través de las mesas. La semana pasada, el miércoles, antes de la firma del decreto presidencial, hubo una gran reunión con actores de muchos gremios con los que nos reunimos. También nos reunimos con actores de otros sectores sociales. Yo creo que sobre ese diálogo tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas cosas y avanzar. Este es un gobierno que escucha a la gente y creo que el presidente de la República, al pedir a todo su gabinete que pongan el cargo a disposición, demuestra que escucha a la ciudadanía y estamos tratando realmente de aportar. En lo personal estoy tratando de hacerlo de educación y estoy seguro que otros ministros que están dentro del gabinete y si hay más cambios, los que entren, también van a estar dispuestos a dialogar y a tratar de construir el Paraguay con el que todos soñamos. Y desde la pluralidad. ¿Usted es de Olimpia, ministro? Sí, olimpista. Bueno, yo soy de Cerro, el señor es de Guaraní. Por favor. Algunos estamos tristes y otros estamos contentos después de este domingo. Muchas gracias por su presencia. Sí, un muy comentario amable. completamente innecesario. A la orden, es un placer siempre estar acá con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos mañana, que sigan bien. Hasta mañana. Ya viene enseguida cuenta final.